nuevamente a este su canal Palabra con Hechos, transmitiendo para ustedes el Evangelio del Reino completo desde la ciudad de Chicago. Mi nombre es Abelardo Rivera Villanueva y como evangelista del Reino quiero decirles que la palabra de Dios está respaldada por la ciencia, por la historia, por la tecnología y por todos los sucesos que están sucediendo, que fueron profetizados con el Espíritu de Jesucristo, que es el Espíritu de profecía, desde hace muchos años y quedaron en las Escrituras. Pero ahora como generación estamos viendo el cumplimiento de todas estas profecías que se están dando delante de nuestros ojos, para que podamos despertar. Y el tema de hoy va a ser: a mi pueblo le falta conocimiento, le falta revelación y le falta discernimiento. Y más que todo, el discernimiento entre las cosas buenas y las malas, porque estamos viviendo un tiempo donde el mundo está en una confusión tan grande que no saben distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo dulce y lo amargo, entre las tinieblas y la luz. Es una confusión increíble tan grande que hay, pero para eso Dios nos está levantando en esta hora, para todo aquel que tenga oído, para oír la palabra de Dios y que puedan volverse a Dios antes de que sea demasiado tarde. Nos dice su palabra que deje el hombre inicuo su camino, que se vuelva a Jehová mientras pueda ser hallado y que Él tendrá de Él misericordia. Por eso te damos gracias en esta hora. Antes de empezar con el tema de a mi pueblo le falta conocimiento, le falta revelación y le falta también discernimiento. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Pedimos que tu palabra vaya saturada con el poder de tu Espíritu Santo para que pueda hacer la obra, Señor, y pueda rescatar del reino de las tinieblas a aquellos que están presos del pecado, que están presos, Señor, de todo lo que estás pasando en el mundo, que están presos de las corrientes de este mundo, que están presos, Señor, de las tradiciones, de las religiones, de todo, para que tengan un encuentro contigo y puedan, Señor, ser liberados del reino de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Para entrar en materia, pues vamos a estar en las Escrituras, en diferentes Escrituras. Por ejemplo, Deuteronomio 29 dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Las cosas secretas pertenecen a Dios. Están bajo su potestad. Mas las reveladas, las cosas reveladas, las que están escritas, todas las Escrituras son para nosotros y para nuestros hijos y son para siempre, para que cumplamos todas las palabras que están escritas en el libro de la ley. También nos vamos a Isaías 46, 9 y 10, versos 9 y 10 de Isaías 46, que dice así su palabra: acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios como yo, y no hay nada semejante a mí. Yo soy el que soy, dice. El que anuncio lo que está por venir desde el principio. Yo te anuncio el fin desde el principio, desde tiempos antiguos, antes de que sucedan. Y que veas que mi consejo, mi voluntad va a permanecer y yo haré todo lo que he dicho que va a pasar y pondré mi gloria en Sión, pondré mi gloria en Israel, dice el Señor. Apocalipsis 1:13 dice, muy importante este versículo para lo que vamos a estar viendo hoy. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Eso es lo que es Apocalipsis. Las cosas que van a suceder pronto. Y las reveló. Por eso digo que a mi pueblo le falta conocimiento, revelación y discernimiento. Mi pueblo necesita, como dice Oseas 4:6,
ir creciendo en el conocimiento de Dios para no ser destruido por falta de ese conocimiento. Entonces la revelación de Cristo que Dios le dio para que fuera manifestada a sus siervos, las cosas que deben de suceder pronto, y las reveló y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Por eso el siervo aquí, el siervo Juan, el apóstol Juan, viene siendo y representando al pueblo de Dios que ha sido usado por Dios para darle conocimiento, revelación y discernimiento. Porque Juan ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que él ha visto. Por eso, bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esta profecía que están guardadas en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, en el verso 3, dice que bienaventurado el que oye, el que retiene y guarda las cosas, las profecías escritas, porque el tiempo está cerca. Y dicen los eruditos bíblicos que este versículo dice que es bienaventurado aquel que lee. Hay una bendición muy especial para aquel que lee el libro de Apocalipsis, el cual la mayor parte de la iglesia lo ignora o cuando lo comparte le falta esto, Apocalipsis 19:10. Fíjese lo que le falta. El Espíritu de Jesucristo, que es el Espíritu de la profecía. Porque dice Apocalipsis 19:10, yo me postré a sus pies para adorarle. Está hablando de Juan, postrándose a los pies del ángel que le revela estas cosas, como dice Apocalipsis 1:1. Dice que Dios reveló a Jesucristo y se la reveló a un ángel para que ese ángel se la declarara a Juan. Y Juan dice que se postró a sus pies para adorarle, pero el ángel le dijo, mira, no lo hagas. Yo también soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Aleluya. Dije, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, en el libro de Oseas estamos viendo que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y nos dice que en cuanto desechaste el conocimiento y olvidaste la ley de Dios, yo te echaré del sacerdocio, dice. Entonces, Oseas 4:9, y también así dice, oíd pueblo y escuchar atentos, pueblo mío, oíd sacerdotes de Jehová, porque Dios castigará a todos ellos. Jehová se olvidará pues de sus hijos y del pueblo y de sus escogidos. Hermano, aquí nos está hablando el Señor, nos está amonestando para que vayamos creciendo en el conocimiento, como nos dice en 2 de Pedro 1 y 2, 2 de Pedro, que la gracia y la paz del Señor Jesucristo nos trae ese gozo para que vayamos escudriñando y vayamos creciendo en el conocimiento de Dios. Fíjense cómo se entrelazan las escrituras en el libro de 2 de Pedro y en Oseas en el Viejo Testamento. Porque dice, si desechas el conocimiento de Dios y las cosas que están escritas en la Escritura, y el mundo lo que está pasando es que está desechando el conocimiento de las Escrituras y lo está cambiando por el conocimiento, que es la ciencia, es el conocimiento, el conjunto de cosas, de conocimiento, de investigaciones y de desarrollos que se van dando. Y ese conocimiento ha crecido porque Dios lo permitió. En el libro de Daniel, el capítulo 12, verso 4, dice que en el final de los tiempos habría una gran explosión de conocimiento, donde la gente podía andar de aquí para allá. Mire cómo como generación estamos descubriendo y estamos viendo todas las señales que estaban escritas, pero tenemos que traerlas con el Espíritu de Jesucristo, que es el Espíritu de profecía. Pero para traer eso necesitamos ir creciendo.
en conocimiento, en revelación y sobre todo en discernimiento. Y para tener discernimiento necesitas meterte profundamente a las cosas de Dios guiadas por el Espíritu Santo y entrar en oración y en ayuno. Parte de las cosas que la iglesia, aún la iglesia que ama al Señor, está dejando de hacer. Oración, ayuno y estudio de la palabra y traerla con el espíritu de profecía, que es el espíritu de Jesucristo, para que Dios nos vaya revelando. Pero es un proceso en el que vamos viendo todo lo que Dios está haciendo. Mire, para entender las cosas de Dios, primeramente tiene que ser rescatado del reino de las tinieblas. Porque a la verdad, Satanás tenía el decreto contra nosotros y pertenecíamos al reino de las tinieblas hasta que fuimos rescatados por medio del Evangelio, que es lo único que tiene poder de Dios para salvación. Es por medio del Evangelio del reino que Dios te puede rescatar y te puede hacer nueva criatura. Te puede traer del reino de las tinieblas a su luz admirable y lo hace con el propósito de que lo vayas conociendo y que vayas dando testimonio ahora de aquel que te liberó del reino de las tinieblas y te trajo a su luz admirable. Ahora te está usando para que des testimonio de esas virtudes de aquel que nos amó de tal manera. Entonces, cuando empieza a entender eso, hay un proceso por el cual puedes ir creciendo en conocimiento, en revelación y discernimiento. Más que todo, yo pienso que la iglesia nos falta entender más el discernimiento. Entonces, los pasos, hay que reconocer nuestra condición de pecador. Pecador que necesita urgentemente un Salvador. Primer paso, reconocer tu condición de que eres pecador, que necesitas un Salvador. Y el siguiente paso, pues, es arrepentirte e invitar a Cristo. Confesar a Cristo en tu corazón, creer por justicia en tu corazón, como nos dice el libro de Romanos, que dice que si creyes en tu corazón para justicia y puedes confesarlo con tu boca, entonces, y si crees que el Espíritu Santo fue el que levantó a Cristo de los muertos, porque el Espíritu Santo es Dios, y hay muchos que no entienden esto y que parece que se consideran cristianos. Yo no sé si entiendan que fue el Espíritu Santo el que se posó en María para que de ahí naciera el Hijo de Hombre. Porque Jesucristo es el Hijo de Dios que se vino a ser Hijo de Hombre por medio del nacimiento virginal de María, y fue el Espíritu Santo el que posó sobre ella. En el original dice que el Shalá le hizo sombra a María. Entonces vamos entendiendo que Jesucristo tuvo que venir y tuvo que venir a pagar por nuestros pecados y nosotros reconocer nuestra condición de pecador, porque todos pecamos y todos quedamos destituidos de la gloria de Dios, porque todos vamos a morir. Usted puede entender bien que si va a morir es porque es pecador. Yo soy pecador porque vamos a morir. A menos que haya una generación que no va a morir, nos dice también un misterio el apóstol Pablo. Pero esa generación que no va a morir tiene que morir al mundo. Tienes que estar escrito en el libro de la vida y tienes que empezar reconociendo tu condición de pecador, que necesitas un Salvador e invitarlo primeramente a que venga a tomar control de tu vida y de tu corazón. Primero te arrepientes, entiendes tu condición que necesitas salvación. Te arrepientes en tu alma y después tienes que convertirte en tu espíritu, para que después aprendas a vivir para Dios. Es el Espíritu Santo el que te va a guiar a toda justicia y a toda verdad, para que puedas entender que ahora ya no perteneces al reino de las tinieblas, ya perteneces al reino de la luz. Pero todo eso lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. Cuando entiendes eso, entiendes tu corazón, te arrepientes en tu alma. Porque siento que hay muchos que se han arrepentido en su alma, pero no se han convertido completamente en el Espíritu Santo. Y después de
aprender a vivir para Dios solamente lo vas a tener con el conocimiento de que viviendo para Dios tienes que hacerlo en el Espíritu y tienes que conectarte a la vid, que es Jesucristo, donde Dios el Padre es el labrador, la vida es Jesucristo y nosotros somos los pámpanos que están. Pero es el Espíritu Santo el que va guiando todo eso para que puedas entender cómo ya ahora eres hijo amado. Y eres hijo de Dios y que Dios ya te dio todas las cosas de la vida y de la piedad. No solamente eso, sino que te hizo de la misma naturaleza que el Padre. Cuando entendemos eso, hay una revelación grande, que ya no eres hijo de Satanás, ya no eres hijo de las tinieblas. Ahora perteneces al reino de la luz y eres de la misma naturaleza que el Padre, de la misma naturaleza que Jesucristo es nuestro hermano mayor y que el Padre nos ve a la misma altura. Nos ama igual que a Jesucristo, no por lo que somos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz y porque creemos en su sacrificio. Entonces, arrepiéntete en tu alma, conviértete en tu espíritu y aprende a vivir para Dios y dar frutos dignos de arrepentimiento, porque el Espíritu Santo viene a mostrarte a Cristo. Después, el segundo paso es buscarlo en espíritu y en verdad, para que tengas hambre y sed de conocerlo. Porque Él dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces los pasos son arrepentirte, convertirte, buscarlo en espíritu y en verdad para que te dé hambre y sed de aprender. Y cuando tienes hambre y sed, empieza en oración para tener comunión con Dios el Padre. Y nos dice en el Evangelio de Mateo que hay que orar en privado para que Dios te recompense en público, no haciendo alarde de las oraciones como los fariseos del tiempo de Jesús, los religiosos, sino hacerlo de corazón en privado. Eso es oración, para tener ese discernimiento y esa revelación. Oración, después de que te arrepentiste, te convertiste y empiezas a buscarlo en espíritu y en verdad, búscalo en oración, número 1. Búscalo en ayuno, número 2. Busca incrementar la comunión con Dios. Es una relación íntima con Dios y solamente la vas a conseguir en oración y en ayuno. Después de esa relación íntima, vas a tener una vida espiritual que Dios te puede usar para traer revelación a tu vida. Y la revelación te va a mostrar los misterios del reino de Dios, los secretos, las profecías, las visiones y los sueños que vienen de Dios, porque estamos viviendo los tiempos más difíciles donde dice que habría muchos falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos, que engañarían aún a los escogidos de Dios, que se están infiltrando en todas las congregaciones. Y en todas las congregaciones hay de todo. Yo sinceramente creo eso, que hay personas que se han arrepentido y se han convertido y que buscan a Dios en espíritu y en verdad, que lo buscan en oración, en ayuno y en estudio de la palabra y que quieren saber qué está pasando, quieren tener el espíritu de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Entonces la revelación esa te va a mostrar los misterios del reino, que son los secretos, las profecías, las visiones y los sueños. Y esa revelación tiene que estar basada en amor y en fe. Y esa revelación va a traer la presencia de Dios en tu vida. Y la presencia va a traer la gloria de Dios, la paz de Dios. Por eso empecé diciéndoles que Dios nos eligió, primera de Pedro 1:2, desde el principio, desde antes de la creación, para darnos gracia y paz. Y el Espíritu Santo nos ha hecho santos delante de Dios, limpiándonos por medio de la sangre de Cristo. Es primera de Pedro 1:2. Entonces el paso es empezar primero a arrepentirnos, después a creer, después a confiar y después a obedecer.
Cuando empiezas a obedecer, entonces ya vas entendiendo los pasos para tener ese discernimiento y esa revelación. Oración, ayuno, comunión, revelación íntima que va a traer una manifestación de la presencia a tu vida, y la presencia va a traer la gloria de Dios para tu vida, para tu familia, para tu iglesia, para tu negocio, para tu ministerio, para tu comunidad, para la ciudad donde vives, para tu país y para todo el mundo que tenga buena voluntad para con Dios, porque si no tienen buena voluntad para con Dios, lo que Dios va a traer va a ser la paz y la espada. Pero si tienen buena voluntad para con Dios, entonces vas a tener la esperanza de gloria de que Jesucristo tiene que volver para condenar el pecado completamente, para traer de la faz de la tierra a todos los pecadores que no se arrepienten. Pero la esperanza de gloria es que reinemos con Cristo y que esté reinando la justicia perdurable, permanente, primero durante 1000 años y después eternamente. Porque Jesucristo viene a reinar en la tierra por 1000 años, es el milenio, ese es para otro tema, que la iglesia nunca toca, eso jamás lo toca. Yo he estado en iglesias que jamás tocan eso, porque no lo entienden, y mucho menos van a entender que el reino de los cielos va a ser aquí en la tierra, que el reino de los cielos fue predicado por Jesucristo en su primera venida para el pueblo de Israel, para las ovejas perdidas de la casa de Israel solamente. Si las ovejas perdidas de Israel hubieran aceptado el reino, yo creo que los gentiles no hubiéramos tenido cabida ahí. Pero como Dios sabía eso, entonces se predicó el reino de Dios, mientras que el reino de los cielos se posterga hasta la segunda venida en el milenio. Muy, muy profundo lo que estoy diciendo, pero todo en los otros videos que hemos hecho tenemos las escrituras bíblicas que prueban que el reino de los cielos fue predicado primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice, por casa de gentiles y en casa de samaritanos no entréis, primeramente a las ovejas perdidas. Como no aceptaron el reino de los cielos y lo crucificaron, entonces las ovejas perdidas de Israel fueron dispersadas por todas las 4 esquinas de la tierra, pero Dios las vuelve a traer con gran misericordia y las está reuniendo a todas en Tierra Santa en este tiempo. Por eso es que está tan convulsionado todo el mundo. La guerra espiritual está cada día haciéndose más difícil y más cruda, y usted la puede sentir, hermano. Usted la puede sentir. Aunque no sea creyente, usted está viendo la condición en la que están las naciones de la tierra y cómo amenazan con destruirse unas a otras. Entienda eso para que entienda también las promesas que vienen, que en su corazón esté la esperanza de gloria de que Cristo viene pronto a terminar con la litanía del pecado y a erradicar de la tierra. Primeramente, en 1000 años, porque en la tierra todavía va a haber personas que van a entrar en carne y hueso, de carne y sangre, en su forma mortal, natural. Esa es otra predicación para otro tiempo. ¿Quiénes van a habitar en el milenio? Lo vamos a hacer para entender un poquito los juicios de Dios, para entender cómo los que sobreviven la gran tribulación, porque los 21 juicios de Apocalipsis, aunque parece que van a terminar con todo, no, es la revelación de Jesucristo cuando Él viene y después juzga a las naciones que sobreviven. Y también hay etapas de resurrección donde es increíble, hermano, la profundidad de las palabras de Dios. Y unos la entienden un poquito diferente y otros no la entienden, otros la omiten completamente. Pero una pregunta que tengo yo es, si Dios nos dio todos los libros de la Escritura, ¿para qué nos los dio? Si nos dio el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, y mire, el libro de Daniel es exclusivo para lo que va a suceder con el pueblo de Israel y los judíos en los últimos días. Es de Daniel. El libro de Apocalipsis, Revelación, esa fue dada a el apóstol Juan.
Y en Efesios nos dice Pablo que la iglesia está basada en la base, en el fundamento de los profetas del Viejo Testamento y en la fundación de los apóstoles del Nuevo, donde Jesucristo es la piedra angular y todo el edificio. Toda la iglesia va creciendo para ser morada del Espíritu Santo. Cuando entiendes todo eso, entonces empiezas a entender tantas y tantas otras cosas que si no tienes esa profundidad, pues no las vas a entender. Pero Dios está levantando personas que hemos estudiado todo esto y traemos esto como una advertencia para los últimos días que estamos viviendo, porque el reloj profético de Dios está en Israel y el reloj profético está marcando ya muy cerca la hora donde Cristo vuelve. Y si no cree en el reloj profético, y si está un poquito instruido, pues vea a ver qué es el reloj de lo que es el Doomsday Clock, del boletín científico, de los científicos que se están poniendo ese reloj del Doomsday Clock, que fue instituido desde 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, después de que entramos en la era atómica, por los científicos como Albert Einstein y algunos de los que participaron en el proyecto para crear la era atómica. Y siempre han dicho que estaba a 14 minutos, después a 6 minutos, después a 14, después a 5 minutos. Pero ahora quiero decirles que el boletín científico está diciendo que estamos a unos 80 segundos de que marque la hora. El Doomsday Clock, que son las 12 de la noche, metafóricamente. Pero no es metafórico, hermano. El mundo está a punto de tener esas experiencias. Pero el mundo no se va a destruir todo. La Biblia dice que en el cuarto sello, 25% de la población actual, cuando esté el cuarto sello de Apocalipsis, perecerá. Y en la sexta trompeta, 1/3 de los que sobreviven, 1/3 de ese 75%, 25% va a ser eliminada en el cuarto sello. 75% queda para el sexto sello. Serán eliminados 1/3 parte. Si saca las cuentas, la mitad de la población que experimente la tribulación y la gran tribulación va a sobrevivir. Y Jesucristo viene a juzgar a las naciones. Ese es el juicio a las naciones. Y muchos de ellos, los que no, de algún modo, no fueron alcanzados por el anticristo, sobrevivirán en sus cuerpos naturales y heredarán el milenio. Y se procrearán y crearán hijos y todo, pero Satanás va a estar atado por 1000 años. Es la diferencia. Y Cristo viene a apresar al falso profeta y al anticristo y lanzarlos al lago de fuego. Eso es para otro video, porque todo esto son cosas muy profundas, hermano, que usted no necesita saber tampoco. Mire, con que crea, el reino de los cielos va a estar lleno de los que creen. De los que creen. De los que no solamente creen, pero empiezan a buscar a Dios en espíritu y en verdad, y empiezan a confiar en Dios, y de nada sirve si no obedeces. Tienes que obedecer a Dios. Y Dios te va guiando a qué hacer y qué no hacer. Con esto terminamos este pequeño reflexión, estudio bíblico. Yo no sé cómo llamarles, pero más que todo quiero decirles que lo que está escrito se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Y es mejor que nos reconciliemos con Dios a través de Jesucristo mientras hay tiempo. Que Dios los bendiga, Dios los guarde. Hasta el próximo.